Quiero ver si estoy grabando para subirles la grabación. Sí, solo que tengo es la cámara. Desktop. Vaya, ahora sí. Vaya, entonces tenemos es el vector desplazamiento, que la bola se ha desplazado a lo largo de ese vector rojo acompañada del vector verde, que es el vector fuerza. ¿Estamos? Luego, resaltamos por aquí dos aspectos de la bola. No quiere decir que la bola empezó del reposo, tenía una velocidad inicial la bola y ahora tiene una velocidad final, ¿ok? Entonces, es más general, digamos, no empezó necesariamente el reposo. Cuando la fuerza la cogió, ella tenía una velocidad inicial a la izquierda. Y cuando la fuerza la abandona, o por lo menos dejamos de observarla, la pelota tiene una velocidad final aquí a la derecha, ¿ok? Ese es el proceso. Hola, no creo que me entiendas. No creo que me entiendas si estás platicando, ¿ok? Vaya, entonces, eso es. ¿Qué datos estoy tirando? El desplazamiento delta X, la velocidad inicial de la bola, la velocidad final de la bola. ¿Ok? Sigamos analizando. El trabajo efectuado por la fuerza va a estar dado por esa expresión. La fuerza, que es el vector verde, por el desplazamiento, el vector rojo. ¿Verdad? Como son a 0 grados, sería vulgarmente fuerza por distancia. Así. Luego, la fuerza, como lo que tenemos, porque la fuerza no la di, si se fijan, lo que tenemos es la masa de la pelota, entonces la podemos expresar como masa por aceleración. ¿Ok? La fuerza es masa por aceleración. Pues la fuerza no le he dado, no la di. Lo que tengo es la masa de la pelota, creo que en algún momento les dije, y las velocidades iniciales y finales. Entonces, como no tenemos la fuerza, hay que irla despejando. La masa, esa sí la di. Oigan, si se me olvidó darla al principio, pero ese sí es un dato dado. Luego, la aceleración de esta fórmula que está aquí la podríamos despejar, miren, porque tenemos velocidad inicial, velocidad final y desplazamiento. Entonces, de ahí podríamos sacar aceleración. El despeje yo lo he hecho acá y quedaría así, ¿verdad? En la resta de los cuadrados de las velocidades entre el doble del desplazamiento. Y esa pues habría que sustituirla ahí. ¿Van viendo? Entonces eso sería la aceleración y habría que sustituir en la formulita que tenemos acá, que es la que estamos trabajando. Quedaría así, ¿verdad? Trabajo es igual a masa por esa expresión por el desplazamiento. Ahora el desplazamiento, no sé si notan de que se puede cancelar ahí. ¿Sí? Ese se cancela y quedaría solo la diferencia de las velocidades al cuadrado. Actualícense hasta ahí. Yo les pongo la presentación, oigan, y la grabación otro ratico. Y quedaría así, va un medio de m, b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado. Ahí simplificar, cómo expresar de mejor manera, ahí está factorizado, pero podríamos distribuir. Me interesa distribuir porque llevo un objetivo didáctico en eso. Distribuyo y me queda así, un medio de m b final al cuadrado menos un medio de m b inicial al cuadrado. Hice esa distribución intencionalmente, aunque esté más compleja la expresión, no más simple, porque quiero que veamos esto, miren. Tenemos ahí esta expresión, ¿ves? Esta que apareció por acá, ¿ves? Tenemos esta expresión, ¿ves? K. K le vamos a llamar. Pero es la expresión que dice un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa expresión, entonces, la tenemos en su versión final y en su versión inicial también. Aquí ve. Tenemos esa misma expresión en su versión final y en su versión inicial.
K le vamos a llamar a la expresión 1/2 de m por b cuadrado. Entonces aquí la tenemos en su versión final y en su versión inicial. Y entonces definimos K como una propiedad del objeto. Traten de entenderme aquí. Yo aquí estoy como recurriendo y demandando ya cierto nivel de madurez en ustedes, madurez como en estos temas, oiga. Entonces, K aquí es una propiedad del objeto, es la mitad de su masa por el cuadrado de su rapidez, su velocidad, ¿verdad? Ese es su K del objeto, de un cuerpo que tiene masa, ¿ok? Entonces va quedando así la cosa. Dejamos K y eso es lo que se dice energía cinética. Oiga, K es energía cinética y es eso efectivamente. Y entonces en este caso podríamos decir que el trabajo va a ser igual a la K del objeto en su versión final menos la K del objeto en su versión inicial. El trabajo entonces es el cambio en la K del objeto. El cambio en la K del objeto. Eso es el trabajo. Y eso es lo que anteriormente adelanté diciendo que era principio... ¿cómo se llamaba eso? En una forma así se llama así, pero esa vez de un nombre más corto. Y de uno bien, bien largo que no se les quedó también. El más corto que les dije, llámenle, no se acuerdan. Les dije yo el principio teorema, le dije yo, teorema de trabajo y energía. Ajá, teorema de trabajo. Es común ese que tú dices, principio de conservación de la energía, un caso un poco más particular. El principio de conservación de energía es más amplio. Al final de la clase de hoy lo postularíamos, ¿verdad? Y el otro nombre largo que di nadie se acuerda. Sí, ese resplandece ahí en los libros de mística y filosofía antigua. La ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común, el principio de retroalimentación de los mundos, digamos. Nuestro sistema solar se nutre de la energía que emanan otros sistemas y a su vez él emana energía y que se va a retroalimentar. ¿Ya? Entonces cuando uno ve que el gato se va a comer al pajarito, da dolor, pero es la ley, casi que hay que dejarlo. Malo sería no dejarlo, que se lo coma, ¿verdad? Pero bueno, malo y bueno es un término un poco relativo, oiga. Vaya, entonces aquí hemos concluido que el trabajo neto sobre un sistema es igual al cambio en su K, ¿verdad? En su energía cinética, pues en su energía cinética, ¿ok? Y vamos a pasar a otro caso, porque dije que esto lo vamos a ampliar, porque eso es un caso nomás particular. Ahí están las dos formulitas para la copia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro. Por aquí creo que tengo otro. Vamos a ver este. No. Bueno, hasta ahí tenemos, este otro arranca ahí. Estamos en trabajo neto. ¿Se acuerdan que era trabajo neto? Era el trabajo hecho por la fuerza neta o la suma de todos los trabajos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos el concepto de energía cinética o la K y el teorema de trabajo-energía. Ahora vamos a ampliar un poquito más. Entremos. Ahora veamos el caso de un resorte, digamos. Espérenme que ¿ok? Mm,
Empecemos por aquí. Fuerza de un resorte. Un pequeño repaso primero sobre la fuerza de un resorte, la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Ve que si nosotros al resorte le aplicamos una fuerza, digamos, entonces el valor de la fuerza, ¿ok? Estamos, ¿ves? Si nosotros desplazamos el resorte a lo largo de un desplazamiento X, digamos, X es el desplazamiento aquí, entonces la fuerza que podemos decir que el resorte ejerce o que la mano ejerce, podría estar dada por Kx. Ajá, y eso se llama ley de Hooke. Solo que ubíquense ahí, ¿verdad que el resorte se ha estirado? La mano está haciendo, tomemos positivo a la derecha, ¿ok? Entonces, la mano está haciendo una fuerza positiva, ¿verdad? La mano ejerce una fuerza positiva. Y el resorte, negativa, ¿verdad? Mano jala resorte, resorte jala mano. Eso sería acción-reacción de Newton, una pareja. La fuerza que la mano hace sobre el resorte y la fuerza que el resorte hace sobre la mano son recíprocas, o sea que ese es acción-reacción. Eso es acción-reacción. ¿Ok? Entonces, en esa fórmula, como el desplazamiento es positivo, miren, el desplazamiento es positivo para la derecha y la fuerza también es positiva, la fuerza y el desplazamiento van en el mismo signo, tienen el mismo signo. Entonces esa es la ley de Hooke para la mano, Pero como esa mano pudo ser un elefante, pudo ser muchas cosas, es mejor hablar de la fuerza del resorte, que él siempre va a estar presente. Y entonces sería ahí algo como de signo contrario. Esa fuerza que tenemos acá es igual a Kx, pero es la fuerza que hay que hacerle al resorte para vencer su fuerza. ¿Ok? Esa fuerza, si la graficamos, sería de esta manera. Miren. X, el desplazamiento en las abscisas. Kx, el desplazamiento en las ordenadas. ¿Sí? Entonces la fuerza es igual a Kx. ¿Verdad? El área bajo la curva sería el trabajo. El área bajo la curva sería el trabajo. ¿Por qué está? Aquí, ¿por qué no decimos? Podría ser que alguien me diga, para calcular el trabajo hay que hacer así, ¿ve? Trabajo, me podría decir alguien, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, que es X. Miren, el desplazamiento es X, ¿va? Y la fuerza es Kx y el desplazamiento es X. Entonces el trabajo es K por X cuadrado, podría alguien decir. Así, ¿ve? Pero eso está equivocado. A ver si ven por qué está equivocado esto. Ok, dice, el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. El desplazamiento aquí se vio que es este, ¿ves? Y la fuerza es esta. Entonces, fuerza por desplazamiento da kx cuadrado. Pero eso no es así. ¿Por qué razón? A ver si alguien lo mira. ¿Mm? ¿Cómo? Explícame un poquito. Ajá. Trabajo de fuerza por desplazamiento. El desplazamiento es X. El desplazamiento es X. Vieron que el resorte se desplazó una distancia X. ¿Ok? Y la fuerza era igual a KX. Ajá. Pero la ley es así. No es así. ¿Por qué? Ajá, es que la fuerza. ¿Cuál fuerza? X valía 0 al principio o X1. Y al final vale un X final. Entonces, como la fuerza no es constante, esto no se puede hacer. Y se tiene que hacer de la forma que está aquí arriba. ¿Ok? Perfecto, gracias. Entonces sería que la fuerza va a ser igual. Bueno, la fuerza sí es eso, pero X es una variable. Entonces hay que hacerlo por integral, ¿verdad? Entonces sería la integral de kx de x. Ahí sí.
y en realidad queda 1/2 de kx cuadrado. En el anterior, que estaba equivocado, nos dio kx cuadrado. Es 1/2 de kx cuadrado, ¿verdad? En este caso, porque la x inicial era 0. Porque la x inicial era 0, nos dio así. ¿Ok? Cuando la x inicial no es 0, arranca de un x1 a un x2, entonces quedaría algo como así, observen. Estaríamos arrancando desde un x1 hasta un x2 y el trabajo pues nos quedaría aquí el área, pero de esta figurita así, un boladoide. Entonces la fórmula, miren cómo queda. 1/2 de k x2 al cuadrado menos 1/2 de k x1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahorita terminamos con este y vamos a ver este otro de aquí. Va, entonces retomando, tenemos desde x1 hasta x2. Entonces el trabajo dijimos que quedaba 1/2 de k x2 al cuadrado menos 1/2 de k x1 al cuadrado. Nuevamente hay una expresión. ¿Se acuerdan que allá la expresión era la k del objeto? Que estaba en su versión inicial, en su versión final. Aquí podemos hacer lo mismo. Esta sería una u, la u del objeto. ¿Verdad? La u del objeto en su expresión, en su versión 2, en su versión 2 y en su versión 1. Entonces aquí habría que definir u, específicamente u elástica, porque es resorte elástico, como 1/2 de k por x cuadrado. ¿Quién es quién? K es la constante del resorte, que se llama constante de Hooke. Tomen nota, o constante de fuerza. Cuando en el examen les diga la constante de fuerza del resorte, es esa K del resorte. Es K minúscula. La K que vi antes de kinetic, esa era mayúscula. Cuando dije la K, la energía cinética, es K mayúscula. Esta K de aquí, para no confundir, es una K minúscula. ¿Ok? Y es la constante de fuerza, se llama, y también se llama constante de Hooke. Constante de Hooke. La constante del resorte. Que es cuántos newtons se necesitan para estirarlo en 1 centímetro o en cierta unidad de longitud. Newton por metro. ¿Cuántos newtons se ocupan para estirarlo en 1 metro? Es la dureza del resorte. En este caso, entonces, definimos la UL del resorte como 1/2 de K, la constante del resorte, por el estiramiento. X, tomen nota, es la deformación del resorte. X es la deformación, que puede ser estirado o comprimido. X puede ser estirado o comprimido. En general se dice la deformación del resorte. ¿Ok? Ok, entonces ahí estamos, ¿ves? Entonces en este caso nos resultaría de que la energía elástica va a ser el trabajo va a ser la U final menos la U inicial, la U2 menos la U1. Observen esa sustitución, por favor. El resorte, el sistema elástico, una banda de hule, una ondilla, tiene una propiedad que se dice su U, su energía potencial. Y esa U la tiene cuando está estirado, cuando está tenso, cuando está deformado. Noten las palabras que uso, deformado, tenso. En el caso de un resorte puede estar estirado o comprimido. En ambos casos está tenso, ¿ok? Está deformado. Si lo dejo así al natural, está relajado, ¿ok?
Entonces, X es la deformación, se mide en centímetros. ¿Cuán estirado está? Está estirado en 10 centímetros. Noten que X es la deformación desde 0 hasta un valor dado. Por ejemplo, ahí tenemos X1. Miren, X sería esta longitud de aquí, ¿ve? Y X2 sería esta otra longitud. Miren, es cuán estirado está. No es delta X, fíjense, aquí acostumbramos a ocupar X, no delta X. Y todo se mide respecto a 0, que sería aquí, ¿ve? Entonces, X es el estiramiento, la deformación. Entonces, un medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado, eso te da la energía del resorte. ¿Sí? Y también va a dar en joules esto. Entonces se dice al final, a manera de conclusión, de que el trabajo neto es igual al cambio en la energía potencial del resorte. Aquí tenemos un caso donde el trabajo neto dio igual a la energía, al cambio en la energía potencial del resorte. Al final el trabajo neto siempre va a ser igual a un cambio de energía. Y luego vamos a ver cómo combinar, porque allá fue energía cinética, acá es energía elástica, ¿sí? Veamos otro caso donde lo que tenemos es energía potencial, pero gravitacional. Veamos este caso, miren. Ahí estamos. Tenemos ese escenario y en el escenario tenemos ese saquito ahí en el sillón y el experimento consistirá en subirlo a ese mueble, en subirlo al mueble. Para subirlo se va a necesitar una fuerza. Miren la fuerza que se va a ocupar para subirlo, muy atentos a eso. Para subir el saquito allá arriba se va a necesitar una fuerza así. Algunos de ustedes hubieran pensado que se iba a necesitar una fuerza así, pero no. ¿Se acuerdan que ayer dije yo? Hay que moverlo a velocidad constante. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hagamos trabajo sobre un sistema, se mueve a velocidad constante. Para moverlo a velocidad constante, solo hay que mantenerlo en equilibrio. Como hay una fuerza que es el peso del saco y que es como así, solo necesitamos contrarrestar el peso para mantenerlo en equilibrio. ¿Ve? Decía yo, si quiero llevar este objeto de aquí para allá, la fuerza que hago no es así, como esa verde, sino que es contrarrestar el peso y mantenerlo siempre en equilibrio. Y va a velocidad constante. ¿Se acuerdan? Entonces la fuerza que vamos a hacer es ese vector que está en verde. Esa es la fuerza. ¿Están de acuerdo con la fuerza? Que no iba a ser aquí la fuerza, sino que ese vectorcito en verde. Vale. Y entonces hacemos el desplazamiento. Así, ¿verdad? Y ya el saquito está sobre el mueble. ¿Ok? Ahora vamos a medir el trabajo hecho por la fuerza verde. El trabajo hecho por la fuerza. Lo dimeamos y empezamos a traer acá las matemáticas. Eso sería el vector desplazamiento. Ese que está ahí es el vector desplazamiento, delta R. Una variable importante sería la altura inicial, ahí la pueden ver, Y1. ¿Dónde estaba el saco al principio? Tomo como referencia el piso. Pude tomar como referencia el techo y trabajar con alturas negativas, ¿verdad? Tomo una referencia, esa referencia es arbitraria, porque no me dirán, yo diría, esta tarima es altura 0, pero mejor ahí, que sea ahí. La verdad es arbitrario, porque estando ahí, diríamos la cancha de fútbol mejor, estamos abajo, ¿ok? Y alguien diría, no, el mero 0 es el centro de la Tierra, y tiene su sentido, ¿verdad? Pero cuando estés en el centro de la Tierra, vas a decir, no, el mero 0 es el centro del Sol, porque la gravedad es el Sol.
Esto es relativo, esto es relativo. El padre Verona le llamaba esto los abismos, le llamaba los abismos. El abismo de los habitantes de la Tierra es el centro de la Tierra. El abismo de los habitantes del sistema solar es el centro del Sol. Y el sistema solar tiene un abismo que será otro punto de gravitación. ¿Cuál será? La ciencia todavía no ha logrado, creo yo. Porque sí se ha descubierto, ya la ciencia avanzó, no hace mucho tiempo descubrieron el centro de gravitación de la galaxia, ¿sí? Que es ahí por la estrella, según dicen, Alfa de Escorpio, la estrella Alfa de la constelación de Escorpio. Luego, pero ese es el centro de la galaxia. Entonces, ¿nuestro sistema solar gira en torno a ese centro? Sí, pero entre él y aquel hay otros órdenes intermedios, porque es cuestión de órdenes, de universos. Por ejemplo, les decía, nosotros también giramos en torno a ese universo, a ese centro, a ese abismo, para usar las palabras del padre Verona. Nosotros giramos en torno a ese centro, pero antes que ese giramos en torno al centro de la Tierra. Es nuestro abismo más inmediato, ¿sí? Y también hay otro abismo que es el centro del Sol. Entonces, para pasar del Sol al centro de la galaxia, lo más probable es que hay otros órdenes, ¿sí? Yo me llené de alegría cuando vi al Hijo del Hijo, que viendo unas fotos de la misión de Galileo, de una de las misiones espaciales que la NASA envió, viendo las fotos que tiró cuando pasó por el cinturón de asteroides. Pasa por un asteroide, creo que es un asteroide llamado Io. Así, el nombre también es muy importante. Y a mí me da mucha alegría esos asteroides. No los viajes espaciales, porque eso siento que nos acerca al final. Pero sí, me da alegría los asteroides, oigan, mucha alegría. ¿Sí? Entonces, cuando hay un asteroide chico girando en torno de un asteroide grandote, así. Entonces, ahí hay un ejemplo de abismos intermedios, ¿va? Este asteroide chico gira, ni siquiera son redondos, todavía son piedras así, deformes. Entonces, gira en torno del otro. Cuando la nave Galileo iba pasando por ahí, mandó fotos de eso y han quedado registradas por ahí. Muy bonita, ¿va? Entonces, son los diferentes órdenes. Ok. Tomamos como referencia el piso allí y tendríamos un Y2 también, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, en mi gráfica se puede apreciar el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Ok? Colocamos los vectores cola con cola para poder hacer producto punto, porque vamos a calcular trabajo. Trabajo un producto punto. Se ponen cola con cola. No como estaban antes, cabeza con cola, así era para sumarlos. Para hacer un producto punto se tienen que poner cola con cola, así. Y luego, entonces vamos, este ángulo sería el ángulo entre ambos. En la fuerza que yo he hecho es igual al peso. Solo que ahí creo que tengo un error porque esa G es la gravedad, ¿va? Entonces, ahí quizás lo que tocaría es borrarle las flechitas mejor y trabajar casi que con las magnitudes. Es como el peso, pero positivo. ¿Estamos? Y entonces, delta R es el desplazamiento. Son los dos vectores a multiplicar. Y entonces, estas dimensiones que tenemos acá, miren, son las componentes del vector desplazamiento. Esa que está en color cafecito es la componente, atentos a lo que voy a decir, ese vector cafecito es la componente del desplazamiento que es paralela a la fuerza. ¿Verdad que sí? Porque aquí tendría yo otra componente que es perpendicular a la fuerza. La roja es una componente del desplazamiento y la verde y la cafecita también. Nos interesa cuando trabajo producto punto la componente paralela. Así se trabaja. Entonces, y verdad que sería delta R coseno de teta. Véanlo todos. Delta R coseno de teta. ¿Ok?
Apartamos porque esta distancia de acá en realidad es y2 menos y1. Miren, esa delta R coseno teta que dijimos tiene una magnitud y2 menos y1, ¿verdad? Es la diferencia de altura. Estaba en el sillón, acabó en el mueble. La y del sillón y la y del mueble se restan y eso te da la diferencia de alturas. ¿Ok? Entonces, delta R coseno de teta lo vamos a dejar como y2 menos y1. Aquí ve. Eso va a ser delta R coseno de teta, y2 menos y1. Eso quiero decir con la flechita amarilla. Entonces, expresamos acá el trabajo como el producto punto del vector peso y el vector desplazamiento. Y eso era mg por delta R coseno. Aunque tengo malo el signo, pero ahí son las magnitudes, no importa. Delta R coseno, aquí miren lo que hice es como asociarlo para poder poner y2 menos y1 ahí, ¿ve? Queda así, ¿ve? mg por delta R coseno. Delta R coseno es la diferencia de alturas. Y nuevamente distribuimos. ¿Para qué distribuimos? Mírenlo. Héctor, te dormiste, quería que me dijeras para qué distribuimos. Gerardo. Te dormiste, Gerardo, quería que me dijeras para qué distribuimos, pero dale, tranquilo. ¿Alguien me puede decir para qué distribuimos? Ajá, para tener dos expresiones y decir sea tal cosa, ¿verdad? En este caso sería otra U, solo que sería U es igual a MGY. Miren, U va a ser igual a MGY, versión 2 y versión 1. Entonces queda la U2 menos U1. Trabajo es igual a delta U nuevamente. Entonces tenemos otra expresión más, ¿va? Trabajo igual a delta U. ¿Ok? Solo que aquí en veces se le pone como teníamos U elástica, U gravitacional. Se puede decir gravitacional o gravitatoria, ambos términos son aceptados por la Real Academia, digamos. ¿Ve? Entonces ahora ya vamos a hacer como la sintetización de los tres. Hicimos tres, teorema trabajo-energía, que el trabajo neto era igual a la delta K. Luego para la energía elástica y luego para la energía gravitacional. El trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o la gravitacional es igual a la cambio de la energía mecánica total del sistema. Entonces hay una energía gravitacional y energía elástica, ¿verdad? Y quedaría así. El trabajo realizado, ahí lo de otro se refiere porque la fuerza de gravedad no se va a tomar en cuenta, porque ya se tomó en cuenta como energía potencial gravitacional. Tampoco se va a tomar en cuenta la fuerza de los resortes. Y entonces ahí ya tenemos como unidas las tres fórmulas que pusimos antes. Y así las vamos a usar. ¿Ok?